Ahora tenemos el ambiente luminoso, la luz definida como una radiación electromagnética capaz de ser detectada por el ojo de la persona, ¿sí? A nivel de la retina. La visión es el proceso por medio del cual la luz se transforma en impulsos nerviosos que generan sensaciones. ¿Sensaciones a qué nivel? Sensaciones a nivel del sistema nervioso central. En la iluminación se utilizan una serie de magnitudes que son esenciales para una comprensión adecuada. Estas son el flujo luminoso, la intensidad luminosa y el nivel de iluminación. Entonces, estas tres intensidades determinan el nivel y la calidad de percepción, ¿sí? De percepción, ¿sí? De las imágenes. Las pantallas de visualización de datos, ¿sí? Muchas de las condiciones de confort luminosos que se dan para los trabajos no son adecuados para los puestos con pantallas de visualización, que son esas pantallas que se colocan por delante de la pantalla o del monitor. Se debe tener en cuenta la distribución de luminancia para conseguir las mejores condiciones visuales y evitar la fatiga visual, ¿sí? Evitar la fatiga visual y evitar las lesiones a nivel del campo visual, ¿sí? Porque muchas veces uno, sobre todo los que trabajan en los ordenadores, en la computadora, cuando la luminosidad de la pantalla es muy alta o es muy baja, eso produce un desequilibrio a nivel del campo visual, ¿sí? A nivel de la visión, y eso produce irritaciones, produce lagrimeo, produce molestia o dolores, produce irritación también del nervio óptico, ¿sí? Y eso producen alteraciones a nivel visual. Organización espacial, la proxemia, ¿sí? Se refiere a las teorías que relacionan al hombre con el espacio que le rodea, o sea, con el espacio o el ámbito laboral en donde se desenvuelve este trabajador. Puesto de trabajo, individuo no conforme, individuo disconforme. Los puestos de trabajo que están cerca al pasillo no son buenos, ya que los trabajadores se sienten desprotegidos, o sea, en un rincón, suelen tener problemas de temperatura, ruido, corriente, luz y sobre todo hay muchas desconcentración, ¿sí? Porque cuando se encuentran cerca del pasillo, ¿sí? Hay gente que entra y sale constantemente del puesto o del ámbito o de la superficie donde se encuentran trabajando y eso produce alteraciones a nivel de la comprensión y a nivel de la eficacia del trabajador. El diseño del puesto de trabajo, tenemos en primer lugar, tenemos la antropometría, que es la ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano, tomando como referencia las estructuras anatómicas. Las estructuras anatómicas que se toman en cuenta en la antropometría son la estatura y el peso del trabajador. La estatura y el peso, ¿sí? Evidentemente, teniendo en cuenta el peso y la estatura del paciente o del trabajador, va a trabajar a nivel de la calorimetría del paciente, ¿sí? De la cantidad de nutrientes que está absorbiendo este trabajador en su ámbito laboral. Los datos antropométricos que son de referencia por la población pueden cambiar a lo largo del tiempo. Evidentemente, la estatura y el peso van cambiando constantemente. La interacción del hombre con la máquina, ¿sí? Se tiene como objetivo facilitar la interacción del hombre con su entorno laboral, donde el trabajo resulte más seguro, cómodo y productivo. El entorno manual se produce cuando el usuario aporta la energía en la ejecución de su trabajo, ¿sí? Es cuando el trabajador realiza la totalidad del trabajo, ¿sí? Por ejemplo, alzar cosas pesadas, ¿sí? Trabajar en un taller mecánico, electricista, limpiadores, etcétera. Entorno mecánico son aquellos en que el hombre y la máquina aportan energía juntos para ejecutar el trabajo. O sea, acá ya es un trabajo ya en conjunto, tanto el hombre con la máquina o con el instrumento que está utilizando.
Y el entorno automático son aquellos en esa poca o es poca la interacción del hombre-máquina, ya que la propia máquina ejecuta el trabajo. Generalmente en el entorno automático lo que actúa o lo que trabaja más es el campo visual, porque uno observa, ¿sí?, lo que está realizando la máquina, ¿sí?, y eso también produce un desgaste a nivel mental. El diseño de puesto de trabajo, tenemos el espacio, es un lugar donde se realiza una tarea, la cual puede ser fija o móvil, ¿sí? Fija, en el sentido que el paciente, por ejemplo, trabaje en una oficina, o móvil, donde el paciente o el trabajador realiza distintos movimientos, distintas actividades de un lugar a otro. La posición nos indica que las posiciones más cómodas deben ser de pie y sentado, teniendo en cuenta que cada posición tiene ventajas y desventajas. O sea, estar mucho tiempo de pie va a producir alteraciones, por ejemplo, alteraciones circulatorias, y estar mucho tiempo sentado puede producir alteraciones posturales, de la postura del paciente. Y estas alteraciones posturales que va a tener el trabajador, evidentemente va a afectar a nivel psicológico, porque va a producir los dolores. Los planos de trabajo, planos en las que se ejerce un trabajo teniendo en cuenta el tipo de trabajo realizado. Los planos de trabajo son las posturas correctas que debe adoptar el trabajador, ya sea sentado o parado. Dispositivo de interacción y control. Tenemos dispositivos informativos visuales, ¿sí?, que son alarmas, indicadores, símbolos, escritura, contadores, diales o cuadrantes, ¿sí?, en una pantalla, ¿sí? Y las pantallas de sí. Acá las pantallas de sí fue lo que vimos hace rato, que es el ambiente luminoso, ¿sí?, en donde tiene que estar equilibrado, ¿sí?, la luminosidad de la pantalla que nosotros estamos utilizando. No tiene que ser ni mucho ni poco. El control de la interacción hombre-máquina tiene el objetivo de controlar los procesos que se desarrollan durante el ámbito laboral. Las funciones básicas que desarrollan los controles son las de iniciar o detener un proceso, y los tipos de controles pueden ser palancas, volantes, pedales, perillas, selectores, interruptores. Y acá trabaja o se utiliza mucho la capacidad mental del trabajador. La carga física del trabajo, ¿sí? Tenemos en primer lugar, tenemos la biomecánica, que es el estudio de los movimientos del cuerpo, las cuales están relacionados con el esfuerzo vinculado con la parte biológica y la parte del estudio del cuerpo. O sea, en la biomecánica uno tiene que conocer un poco la anatomía, tiene que conocer la fisiología, ¿sí? Y teniendo en cuenta la anatomía y la fisiología de las articulaciones y de los distintos movimientos que nosotros estamos realizando, eso va a producir, o si no se realiza una técnica correcta durante el trabajo, eso puede producir alteraciones, ¿sí? Por ejemplo, dolores musculares, contracturas musculares, lesiones tendinosas, lesiones ligamentosas, una infinidad de lesiones que puede presentar el trabajador. Como dijimos, la biomecánica, tenemos el sistema óseo y muscular. Las funciones principales de los huesos son los de hacer posible la compresión, flexión y torsión del organismo. O sea, flexión, que son los movimientos. O sea, los huesos se encargan de realizar los movimientos. ¿Y quién se encarga? ¿Quién se encarga de mover los huesos? Se encargan los músculos. Los músculos actúan como unas palancas. Entonces, esas palancas hacen que el hueso se mueva de un lado y se mueva del otro lado. Las articulaciones son las estructuras óseas encargadas de enlazar unos huesos con otros. O sea, la articulación es la unión de un hueso con otro hueso. Entonces, la articulación es en donde se producen los movimientos. Y cuando estos movimientos se encuentran alterados y no hay un buen equilibrio, hay un mayor roce, una mayor fricción a nivel articular, y eso produce las alteraciones. El sistema energético humano, los carbohidratos y las grasas dan un mayor aporte energético a partir de la alimentación,
se obtiene la unidad básica de energía del organismo. O sea, nosotros en nuestro cuerpo humano tenemos un combustible que se llama ATP, se llama adenosintrifosfato. Y ese combustible es lo que genera el movimiento y genera el metabolismo de la célula. ¿Y quién se encarga de producir ese ATP? Se encargan de producir los nutrientes. Por ejemplo, los carbohidratos. Los carbohidratos vienen de los azúcares. Por ejemplo, tenemos la sacarosa, que es el azúcar de mesa. Es el azúcar que nosotros utilizamos para endulzar nuestras bebidas. Entonces, esa sacarosa, cuando entra en el aparato digestivo, en el estómago, esa sacarosa, como es muy grande y no puede entrar en la célula, se tiene que desdoblar en moléculas más pequeñas. Y esas moléculas más pequeñas son los carbohidratos. Luego del estómago, estos carbohidratos pasan al intestino delgado, y en el intestino delgado se absorben los carbohidratos, y estos carbohidratos son transportados por las arterias. Lo mismo ocurre con las grasas, ¿sí? Las grasas o los ácidos grasos, por ejemplo, la estructura más pequeña de esto es el triglicérido. Y luego tenemos las proteínas, en donde las proteínas, las moléculas más pequeñas, o la molécula más pequeña de la proteína es el aminoácido. Entonces, tanto los carbohidratos, los triglicéridos y los aminoácidos se unen en la célula, y la célula genera un metabolismo, y ese metabolismo produce el ATP, produce nuestra energía. Sin ATP no hay movimiento, no hay actividad. Entonces, teniendo en cuenta de la nutrición del trabajador, ¿sí?, va a generar una mayor o una menor cantidad de ATP. Evidentemente, si tiene una mayor cantidad de ATP dentro del organismo, el rendimiento va a ser mejor. Si tiene una menor cantidad de ATP, el rendimiento va a ser menor. Esfuerzo del organismo, tenemos fase de contracción y fase de extensión. La fase de contracción es cuando el músculo se contrae, cuando hace el movimiento, y la fase de extensión es cuando el músculo se relaja. Mediciones del gasto energético, tenemos la calorimetría directa, que es la medición del calor que pierde el organismo al realizar una actividad dentro de un calorímetro. Y la calorimetría indirecta tenemos, por ejemplo, que consume en un periodo largo de tiempo, y esta calorimetría indirecta se puede utilizar mediante la medición del consumo de oxígeno. O sea, el consumo de oxígeno se produce a nivel celular. Entonces hay una máquina que se encarga de medir el consumo de oxígeno del organismo. La medición de la frecuencia cardíaca, ¿sí? La frecuencia cardíaca es muy fácil de evaluar o de evaluar, ¿sí? En donde nosotros tenemos acá, por ejemplo, el pulgar. Este es el pulgar. Y acá nosotros tenemos que palpar un pulso que se llama pulso radial, que es la arteria radial. Entonces nosotros colocamos nuestro dedo acá y vamos a sentir como un golpecito. Pac, pac, pac. Esa es la arteria. Es cuando la arteria se empieza a dilatar. Entonces, si nosotros colocamos nuestros dedos aquí y empezamos a contar cuántos golpecitos da, 1, 2, 3, en un minuto, controlamos en un reloj, un minuto. En un minuto, la cantidad de golpecitos que tiene que dar es de 60 a 80. De 60 a 80 es lo normal, ¿sí? En una persona, en un adolescente, en una persona adulta, lo normal es de 60 a 80. En los niños, ¿sí?, es mayor, es de 90 a 120. Y en las personas atléticas, por ejemplo, los jugadores de fútbol, la frecuencia cardíaca es menor a 60, es de 40 a 60, pero en una persona normal es de 60 a 80. Así se evalúa la frecuencia cardíaca. Y también tenemos una calorimetría indirecta que falta aquí, es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es, por ejemplo, el sexo masculino, el hombre, tiene una respiración abdominal, o sea, el abdomen es lo que se infla, ¿sí?
cuando respiramos. Y las mujeres tienen una respiración costal, es donde es la costilla lo que se mueve. Entonces, si vamos a evaluar la frecuencia respiratoria, tanto en el hombre o en la mujer, en el hombre colocamos la mano sobre el abdomen y en las mujeres colocamos la mano sobre el pecho. ¿Y qué hacemos? Vemos cuántos movimientos lo realiza en un minuto. Controlamos también en un reloj y lo normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. O sea, en un minuto tiene que estar entre 12 a 20 veces que mueve el tórax, ¿sí? Mayor a eso, mayor a 20, ya se le llama taquipnea, en donde el paciente empieza a respirar rápido. Y por debajo se llama bradipnea, es cuando el paciente está o el trabajador está respirando lento. Evaluación del esfuerzo, medición de la carga física. Se consideró que para el hombre medio el gasto energético típico puede ser entre 4.800 kilocalorías, de las cuales 2.500 kilocalorías le corresponden al trabajo profesional, ¿sí? O sea, el trabajo o la actividad que esté realizando el paciente. Evidentemente, si la actividad laboral es mayor, es más vigorosa, el gasto energético va a ser aún mayor. La carga postural valora el costo energético en función del tiempo, o sea, si nosotros estamos constantemente trabajando en una postura incorrecta, ¿sí? El gasto energético va a ser aún mayor. Y a la carga postural hay que añadirle la carga física muscular. La carga física muscular es, por ejemplo, el estrés nervioso que presenta el trabajador. Evidentemente, cuando hay un mayor estrés nervioso, los músculos se van a encontrar más contraídos, más contracturados, y esto va a generar una mayor absorción de los nutrientes y va a aumentar el gasto energético. Entonces, a modo de resumen, este estudio de la ergonomía es muy importante, ya que se puede ver cómo la persona de un puesto de trabajo nos tenemos que sentir conformes, es decir, que ya sea por condiciones ambientales, modo de trabajo, sea separado o sentado, debemos tener conformidad para que nuestro rendimiento sea mayor y factible. O sea, buscar que todo el entorno laboral sea armónico, ¿sí? Confortable, ¿sí? Para tener un mayor rendimiento laboral. Sin embargo, se puede observar que muchos trabajadores son obligados a trabajar en condiciones precarias sin tomar en cuenta la comodidad, que es lo que ocurre en la mayoría de los puestos de trabajo. Con esta comodidad, un trabajador puede sentirse más cómodo y si trabajara en una empresa de secretaria, produciría calidad, ¿sí? Incluso mayor cantidad, si tomamos en cuenta muchas de las opciones que se muestran en el texto. Así también se pueden prevenir riesgos laborales. Por ejemplo, si un trabajador no sabe cómo alzar una cosa pesada, este puede sufrir de lesión en la columna. Con una capacitación sobre postura fácilmente se corregirá este error. Entonces, en las clases siguientes, nosotros vamos a dar una clase que se llama evaluación de la postura, y teniendo en cuenta esa evaluación de la postura, nosotros vamos a poder prevenir lesiones a nivel de la columna, que es las lesiones más frecuentes que se producen. Por ejemplo, una cervicalgia, que es un dolor a nivel cervical, una dorsalgia, que es un dolor a nivel dorsal, una lumbalgia, que es un dolor a nivel lumbar. Entonces, todas estas alteraciones o estas correcciones que nosotros podemos ofrecerles a los trabajadores adoptando una buena postura y un menor consumo energético, va a ayudar a mejorar el rendimiento del trabajador. ¿Se entendió, chicos?